conversando jurídicamente en esta ocasión con el doctor Eduardo Castellanos Hernández. El doctor Eduardo de Jesús Castellanos Hernández cuenta con un doctorado en estudios políticos por la Universidad de París, Francia, postdoctorado en control parlamentario y políticas públicas por la Universidad de Alcalá, España, y postdoctorado en regímenes políticos comparados por la Universidad de Colorado, Campus Colorado Springs, Estados Unidos. Tiene la especialidad en justicia electoral por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, maestro en administración de empresas por la Universidad Autónoma del Estado de México, licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es investigador nacional nivel 1, adscrito al Instituto Interdisciplinario de Investigaciones de la Universidad de Jalapa, Veracruz, miembro del registro CONACYT de evaluadores acreditados, áreas 5, sociales y económicas. Es autor de diversos libros de derecho público, privado y social, y le damos la más cordial bienvenida para que el día de hoy nos imparta el tema Ley de Amnistía. Adelante, doctor, por favor. Muchas gracias, licenciado Josué Hernández Madrid, de la Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México, Asociación Civil. Saludo igualmente con afecto al licenciado Juan Francisco Alcaraz García, presidente del Consejo Consultivo de la CONCAM, y a todos los colegas y amigos integrantes de la Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México. Saludo igualmente a mis alumnos de diferentes instituciones que nos acompañan, ya sea en este momento o en grabaciones posteriores, del Instituto Nacional de Administración Pública, del Instituto de Administración Pública de Tabasco, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y de la Facultad de Derecho de la UNAM, de la Universidad Insurgentes, tanto del campus Tlalpan como del campus Tlalnepantla, así como del Instituto Iberoamericano de Derecho Electoral y de otras instituciones a donde habitualmente participo con actividades académicas. El tema que se me invitó a desarrollar esta tarde es la ley de amnistía que este año el gobierno federal, a través de la iniciativa que presentó el presidente de la República y que fue aprobada por ambas cámaras, entró en vigor en abril de este año. Desde luego que la ley de amnistía tiene un contexto, en primer lugar, un contexto interamericano con respecto a los principios básicos vinculantes en el ámbito interamericano respecto de los derechos humanos, como a cuestiones operativas en el ámbito nacional para que nosotros podamos descubrir los alcances y los desafíos de esta nueva ley de amnistía. Iniciaría yo tratando de recordar que el presidente López Obrador en el mes de abril de este año urgió al Senado para que fuese aprobada la ley de amnistía, señalando él como argumento principal el riesgo de brotes de coronavirus en las cárceles. La ley de amnistía fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 22 de abril del año 2020. Consta de 8 artículos y de 5 transitorios que más adelante vamos a entrar a analizar. Pero me importa señalar que la población en los centros penitenciarios por tipo de delito en nuestro país, en el año 2015, que fue el último dato que pude conseguir, realmente me fue muy difícil encontrar estas estadísticas, por delitos del fuero común teníamos una población recluida de 190,537 personas en el año 2015. En tanto que en los centros penitenciarios federales, a finales de 2018, había una población de reclusos de 17,000
17.916 reclusos. También es importante señalar, como ya lo anunciaba yo, como una cuestión, yo le llamaría de previo y especial pronunciamiento, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado ya en varias ocasiones sobre la incompatibilidad de las leyes de amnistía expedidas en algunos países contra lo dispuesto en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que desde luego sabemos es un instrumento internacional vinculante suscrito por México. En estos casos relevantes en los que se ha pronunciado la Corte Interamericana son, por ejemplo, el caso de Perú, Barrios Altos y La Cantuta, también en Chile, en el caso Almonacid Arellano y otros, y en Brasil, el caso Gómez Lund y otros. Desde luego que la Corte ha establecido en estos criterios jurisprudenciales vinculantes en México que son inadmisibles las disposiciones de amnistía que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos. Teniendo como antecedente esto, vale la pena también recordar que en el caso Hellman contra Uruguay, se quedó claramente establecido que la legitimación democrática de determinados hechos o actos en una sociedad está limitada por la norma y obligaciones internacionales de protección de los derechos humanos reconocidos en tratados internacionales. Toda vez que la protección de los derechos humanos constituye un límite infranqueable a la regla de mayorías, es decir, a la esfera de lo susceptible de ser decidido por parte de las mayorías en instancias democráticas. ¿Qué quiere decir esto? Que las cámaras del Congreso de la Unión en nuestro país no pueden aprobar cualquier cosa que sea en una ley de amnistía. Recordemos que el antecedente de las leyes de amnistía es lo que se ha llamado en la doctrina de derechos humanos la justicia transicional, entendiendo por justicia transicional el hecho de transitar desde un estado de violencia de alto impacto propiciado por la aplicación de políticas anteriores de los gobiernos hacia la posibilidad de lograr condiciones para construir un Estado democrático de derecho. Desde luego que la justicia transicional revela las tensiones entre democracia y derechos humanos porque, como sucedió en los casos a los que ya me he referido, sobre los que se pronunció la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los gobiernos democráticos electos establecieron leyes de amnistía que perdonaban a los gobiernos autoritarios anteriores a los gobiernos democráticos y perdonaban violaciones graves a derechos humanos. Desde luego que el antecedente más o menos lejano ya que nosotros tuvimos de ley de amnistía en nuestro país, como todos lo recordamos, fue la ley que en 1994 se expidió en el caso del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, pero tenemos que recordar que durante ese tiempo, a partir de ese tiempo, sobre todo a partir del año 2000, en que se da la primera alternancia partidista en la titularidad del Ejecutivo Federal, propiamente culmina la transición mexicana a la democracia. Y desde el año 1997 nosotros vivimos gobiernos divididos en el sentido de que el presidente de la República no tenía una mayoría parlamentaria en las cámaras federales, en la Cámara de Diputados en 97,
en la Cámara de Senadores a partir de 2000, que le permitieran aprobar de manera automática cualquier tipo de disposición legislativa que él presentara como iniciativa. ¿Qué es lo que esto nos indica? Que el concepto de justicia transicional, que desde esta perspectiva de derechos humanos trajo como consecuencia los pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de ninguna manera en el año 2020 podían corresponder a la situación en nuestro país, paradójicamente, no obstante la gran cantidad de personas fallecidas o asesinadas con motivo de la lucha entre los cárteles del crimen organizado. Pero era una situación atribuible a esta situación particular y lamentable que vivimos en el país, pero no era que hubiese una persecución en contra de la población civil de manera generalizada, establecida por el propio gobierno. ¿Sí? Ni los gobiernos, ninguno de los gobiernos de esa época, que fueron de todos los partidos, tanto en la Ciudad de México como a nivel federal, los que gobernaron, no establecieron esto que originó la justicia transicional en otros países de América Latina. Entonces, por esto es que yo propongo una distinción entre lo que es la justicia transicional y lo que es la justicia legitimadora de un discurso electoral, puesto que en el año 2018 triunfa un candidato presidencial que tiene como característica negar cualquier realización de carácter positivo que hayan podido efectuar los gobiernos anteriores. Y por eso es que en ese contexto de descalificación de los gobiernos anteriores, que el nuevo gobierno, presidido por el señor López Obrador, plantea esta ley de amnistía. Veamos ahora entonces cuáles son las características de la ley de amnistía del presidente López Obrador. La iniciativa fue presentada a la Cámara de Diputados el 18 de septiembre del año pasado. El 11 de diciembre de 2019 fue aprobado por la Cámara de Diputados en lo general por 306 votos a favor, 129 en contra y 4 abstenciones. El 20 de abril de 2020, la Cámara, es decir, hace apenas un par de meses, la Cámara de Senadores aprobó la ley de amnistía por 63 votos a favor, 12 en contra y 3 abstenciones. La publicación en el Diario Oficial de la Federación fue el 22 de abril de 2020. El contenido de la ley. En primer lugar, establece supuestos normativos para otorgar amnistía, beneficios a las personas que hayan cometido, que estén siendo procesadas o en contra de las que se haya dictado sentencia, ¿sí? En los siguientes tipos de delitos: el aborto, el homicidio cuando se trató del producto de la concepción, delitos contra la salud, particularmente en el caso de personas de escasos recursos que pudieron haber sido inducidas o amenazadas por la delincuencia organizada, y particularmente en el caso de las comunidades indígenas. También personas consumidores de narcóticos que hayan poseído las sustancias prohibidas en dosis, en cantidades superiores a las previstas por la legislación penal, y también por cualquier otro delito, en el caso de personas de pueblos o comunidades indígenas, siempre que durante su proceso no hayan contado con un intérprete o defensor en su propia lengua y cultura. También los casos de robo simple y sin violencia que ameriten pena privativa de libertad
menor de 4 años, y los delitos de sedición o invitación, instigación o incitación a esta, pero siempre y cuando no hubiesen incluido actividades de terrorismo, ni hayan traído como consecuencia la privación de la vida, lesiones graves, o se haya empleado durante la comisión del delito, se hayan empleado armas de fuego. La ley establece a quienes no se concederá el beneficio de amnistía, algo ya me he referido, no insisto porque el tiempo nos apremia. También establece el procedimiento para que los interesados o sus representantes soliciten el beneficio de la amnistía, por lo cual se crea una comisión a la cual me voy a referir más adelante. En el artículo 4 establece que las personas sustraídas de la acción de la justicia, es decir, quienes se encuentren prófugos de la justicia, pueden beneficiarse por esta ley, en los términos que ya señalamos anteriormente. Establece que los efectos de la amnistía, obviamente, es que se extingue la acción penal y desaparecen las sanciones, y contempla que en el caso de que existan demandas de amparo, procederá el sobreseimiento. Determina también que serán los jueces federales quienes resuelvan en última instancia a propuesta de la comisión formada en la Secretaría de Gobernación. Consecuentemente, las personas beneficiadas con la amnistía no podrán ser vueltas a morar, ni podrán ser vueltas a procesar por los eventos que son materia de la amnistía. En el caso de los artículos transitorios, nosotros tenemos que la comisión encargada son 60 días el plazo para que el Ejecutivo establezca la comisión encargada de la aplicación de la ley y para que el Consejo de la Judicatura Federal designe a los jueces que conocerán en la materia de amnistía. En el artículo siguiente se faculta a la SEGOV para promover la emisión de leyes de amnistía en el ámbito local por delitos semejantes a los contemplados en la ley. Y en tercer lugar, se determina que las erogaciones por motivo de la aplicación de la ley serán a cargo de los presupuestos aprobados previamente por las autoridades ejecutoras del gasto correspondiente. En el artículo 4 transitorio se determina que el Ejecutivo deberá informar anualmente al Congreso sobre la aplicación de la ley, pero en el 5 transitorio se señala que en 180 días el Congreso deberá revisar los tipos penales contemplados en la ley. Es decir, es una ley que se autorregula o se autoactualiza en virtud de este 5 transitorio. El objetivo de la ley, según la Secretaría de Gobernación, en un documento que consulté al efecto, señala expresamente que busca subsanar la injusticia que provoca la pobreza, la marginación, la exclusión social, provocando que mujeres, jóvenes o indígenas estén en prisión por delitos menores, ya sea del ámbito federal o del ámbito local. La secretaria de Gobernación, doña Olga Sánchez Cordero, establece en este documento que la mujer que aborta, o señala ella que como mujer refrenda su convicción en el sentido de que la mujer que aborta lo hace por necesidad extrema, por lo que penalizarla representa una profunda injusticia que debe ser corregida en beneficio de todas aquellas mujeres que en el ámbito local se encuentran presas o indiciadas por esa conducta. El año pasado, el 18 de octubre, apareció un artículo de Alejandro Hopp, que es un analista en cuestiones de seguridad nacional, sobre la ley de amnistía. Y él señala algunas imprecisiones, yo agrego otra más, sobre imprecisiones y contradicciones que tiene la propia ley de amnistía. La primera es
qué definición de pobreza se utiliza. Es decir, para la definición de grupos vulnerables es muy importante precisar cuáles son los criterios para definir de manera sistemática y funcional los conceptos básicos de la ley, y el primero de ellos, que es el concepto de pobreza y de grupos vulnerables, porque ¿cómo vamos a determinar la vulnerabilidad de una persona? Es las preguntas que se plantea Alejandro Hoppe. E igualmente, en el caso de la vulnerabilidad extrema, que también se refiere a ellos la ley. Y hay otra contradicción. Esto es que el 12 de abril de 2019 se publicó la reforma constitucional que amplía el número de delitos que tienen prisión preventiva oficiosa. ¿Esto qué quiere decir? Que si, como lo recordé desde el inicio, que el presidente López Obrador apremiaba a la Cámara de Senadores la aprobación de la ley de amnistía, presentando como argumento principal en esa nota periodística que se va a quedar en la página, toda esta información que estoy comentando, estas láminas de PowerPoint se van a quedar en la página de la CONCAM, para que quien se interese la pueda volver a consultar. De una parte quieren que se reduzca la población penal, que es el argumento del presidente López Obrador, pero de otra parte aumentan el catálogo de delitos con prisión preventiva oficiosa, lo cual obviamente trae como consecuencia natural el incremento de población en las cárceles del país. Quedan todavía algunas cuestiones pendientes de conocer. ¿Cuántas personas han sido liberadas con motivo de dicha ley de amnistía? En alguna nota periodística que yo encontré por allí, cuando el Senado aprueba, esperaban una liberación de aproximadamente 5,000 personas. Como no tenemos ahorita las instituciones funcionando normalmente, no me fue posible utilizar los mecanismos de la ley de transparencia para solicitar la información a las autoridades competentes de la Secretaría de Gobernación sobre los resultados y los efectos que la comisión establecida al efecto por la propia ley de amnistía y a cargo de la Secretaría de Gobernación ha podido ya lograr la liberación de cuántas personas hasta este momento. Pero también habría que preguntarse cuántas entidades federativas han expedido sus leyes locales de amnistía, porque como vimos, el mayor número de delitos, y particularmente en el caso del aborto, el aborto es un delito del fuero común, no es un delito del fuero federal, de tal forma que son los códigos y las leyes de amnistía a nivel local que hubiesen sido expedidas las que resolverían el caso de esas mujeres en los estados de la República donde todavía se penaliza el aborto, y a la familia de las mujeres que tomaron la decisión de interrumpir voluntariamente su embarazo. Esas leyes locales de amnistía son las que tienen que ser expedidas y no hay manera, vía la Comisión de la Secretaría de Gobernación, de hacer la consulta en este momento. Pero también habría que preguntarse, no solo gracias a la ley federal, cuántas gentes ya han salido de prisión, sino en el caso de las leyes locales de amnistía que ya hayan sido expedidas, cuántas personas cuántas personas han sido ya liberadas por delitos del orden común. Y desde luego habría que ver más adelante con base a estos datos duros, porque recordemos que tiene 180 días el Congreso de la Unión para evaluar los tipos penales, es necesaria esa información, es indispensable esa información para que el Congreso de la Unión, los legisladores federales, puedan revisar su propia ley de amnistía y en todo caso tratar de
tratar de aumentar el tipo de delitos en materia de la amnistía o reducirlo. Pero otra cuestión que señala Hoppe en su comentario es que la legislación penal nacional aplicable, como todos recordamos, los abogados penalistas que me están escuchando lo conocen mejor que yo, que tengo una formación no totalmente centrada en la cuestión penal, pero todos sabemos, por cultura jurídica general, que después de la reforma constitucional de 2008 vino una importante modificación de la legislación penal a través de una serie de leyes nacionales. Cabe la pena recordar que en realidad las leyes nacionales son leyes que en el caso de facultades concurrentes o antes las que eran facultades concurrentes de la federación y de las entidades federativas, gracias a las leyes nacionales, se vuelven una facultad exclusiva de la federación. Pero en el caso de estas 4 leyes que yo les presento a ustedes aquí, como lo señala Hoppe en su artículo del año pasado, que estoy comentando, tanto el Código Nacional de Procedimientos Penales como la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en materia penal y la Ley Nacional de Ejecución Penal, al igual que la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, todas estas leyes tienen mecanismos de justicia restaurativa, mecanismos alternativos de solución de controversias que sin necesidad de una ley de amnistía hubieran podido lograr, salvo en casos extremos en los estados de la República, donde el aborto es sancionado todavía penalmente con cárcel, existen estos otros mecanismos que los abogados penalistas conocen y que a través de los organismos protectores de derechos humanos y a través de todas las demás instancias, no solo gubernamentales, sino sociales, dedicadas a proteger los derechos humanos de los grupos vulnerables, hubiesen podido realizar una serie de actividades que sin necesidad de la ley de amnistía hubiesen podido lograr la liberación de estas personas. Obviamente que cuando ya se restablezca la normalidad o la nueva normalidad, como ahora se llama, la nueva normalidad administrativa, y podamos consultar vía transparencia cuáles son los resultados que ha logrado la Secretaría de Gobernación a través de la comisión correspondiente, podremos hacer una evaluación mucho más precisa. Aquí estamos comentando. Yo termino con las siguientes conclusiones. La Ley de Amnistía 2020, en mi opinión, no contribuye a la disminución de la población privada de su libertad y de su hacinamiento en las cárceles mexicanas. Es decir, el problema del hacinamiento en las cárceles mexicanas es un problema mucho más serio. No se resuelve con la ley. Ya vimos la Constitución que rigen la ley de amnistía. Tampoco contribuye a disminuir riesgos de contagio por coronavirus en las cárceles, obviamente, en las cárceles. Dicha ley, como ya lo he comentado, pudo ser sustituida mediante, y tal vez hasta con mejores resultados, con los mecanismos previstos en la legislación penal nacional vigente, que ya he analizado rápidamente. Y tampoco corresponde, y con eso trato de concluir, tampoco corresponde esta ley de amnistía al concepto de justicia transicional, sino a una legitimación del discurso electoral del candidato presidencial triunfador el año 2018 y que presenta, en congruencia con esa descalificación sistemática que hizo del trabajo de todos los gobiernos anteriores al suyo, pero él lo hizo en la campaña electoral y hubo un gran número de electores que
que fue coincidente con esa apreciación del presidente candidato entonces, es una mera legitimación electoral. Nada tiene que ver esta ley de amnistía, ya no digo con lo que pasó en Argentina, lo que pasó en Uruguay, lo que pasó en Brasil, lo que pasó en Perú, donde hubo una violación sistemática de los derechos humanos por parte del gobierno en contra de la población civil. Eso, como queda muy claro en los delitos previstos y con todas las restricciones que plantea la propia ley de amnistía que acabamos de analizar, y que aquellos de ustedes que nos hacen el favor de seguir en esta charla estén interesados en continuar con el análisis, podrán, analizando con mayor detalle el contenido de la ley de amnistía, sin duda van a coincidir conmigo que estos delitos, y con las restricciones que tienen los delitos previstos en la ley de amnistía, de ninguna manera hacen suponer que antes de 2018 hubiese podido haber una violación sistemática de derechos humanos en contra de la población en general, de la población civil en general, como consecuencia de actos de gobierno. La ley nos muestra los límites de la ley, pero podremos saber cuando ya vía transparencia podamos pedir nuevos datos, nos volveremos a reunir para ver los resultados que hayamos encontrado. Les agradezco mucho su interés en mi conversación.